bienvenidos a un capítulo de su podcast Sentencias. Estoy muy contento y muy agradecido con el licenciado Víctor Montoya, que nos acompaña. Tiene un cargo muy especial, ahorita nos va a contar un poquito de su trayectoria, pero muchas gracias por tu tiempo, porque sabemos que está no nomás muy ocupado, sino tiene un montón de gente haciendo fila a sus oficinas porque les dan atención personalizada. Mariana, ¿nos puedes ayudar con un poquito más de la semblanza de trayectoria del licenciado Víctor? Claro que sí, bueno, principalmente el licenciado Víctor, muchas gracias por acompañarnos a este podcast Sentencias. El licenciado Víctor cuenta con licenciatura en Derecho por la UNAM, así también cuenta con varias maestrías, es una persona sumamente preparada, maestría en Amparo por la Universidad Autónoma de Nuevo León y también una maestría en Administración Política y Pública por el TEC de Monterrey. Es una persona sumamente preparada y actualmente es el encargado del despacho de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado aquí en Nuevo León. Licenciado Víctor nos va a platicar una sentencia, un caso sumamente interesante. Y pues, licenciado Víctor. Muchas gracias. Pues bueno, primero que nada, por supuesto, reiterar el agradecimiento por haberme invitado aquí. Creo que es un espacio muy bueno para poder dar a conocer parte de lo que hacemos en la Comisión de Víctimas, ¿no? Primero, quisiera exponer qué es la Comisión de Víctimas. La Comisión de Víctimas de Nuevo León somos un órgano desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Nuevo León. Y lo que hacemos en específico somos la instancia encargada de ejecutar las acciones en materia de ayuda, acompañamiento, asistencia y representación legal de las víctimas de delitos y de violaciones de derechos humanos del fuero local, de lo que sucede en Nuevo León. Atendemos a las víctimas de cualquier delito, cualquiera. Puede ser algo muy, llamémosle, muy sencillo, o puede ser el delito más atroz que ustedes puedan ver en cualquier película de terror. Nosotros lo atendemos con mucho gusto, para eso estamos. Y tenemos a nuestro cargo la representación legal. Somos los asesores jurídicos de las víctimas. Somos quienes les acompañan a las víctimas durante el procedimiento penal. Entonces, desde que se interpone una denuncia hasta etapa de ejecución de sentencias penales, etcétera, ¿no? Toda la cadena impugnativa podemos estar con ellas y ellos. Nosotros nos regulamos por la Ley de Víctimas de Nuevo León, el foro local, y también hay una Ley General de Víctimas, ¿no? Pero en la Ley Local de Víctimas, en la Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León, hay el artículo 50 menciona que, bueno, primero tenemos un fondo. El fondo es recursos económicos que se pueden erogar en favor de ciertas víctimas cuando tienen varios requisitos, pero uno de ellos es que esa erogación sea por motivo de algo que se generó por el hecho victimizante. Entonces, nosotros, ahora sí, regreso al artículo 50 de la ley, menciona que nosotros podemos erogar recursos de ese fondo para compensaciones subsidiarias, ¿no? El artículo 20 de la Constitución Federal, apartado C, fracción, si no me equivoco, es la cuarta, menciona que las víctimas tienen el delito a que sean reparadas del daño. Entonces nosotros, por medio de esa compensación subsidiaria, podemos erogar los recursos para tal efecto. Pues bueno, esa es la Comisión de Víctimas y eso es lo que nosotros podemos hacer. Quiero platicarles ahora el caso. El caso es un homicidio en riña. Ese es el delito, homicidio en riña. En 2018, en inicios de 2018, sucede una riña y una persona priva de la vida a la otra. Pero esa persona que privan de la vida era una persona joven que era el sustento de su familia, que solo tenía a su mamá. Tenía a la mamá. Entonces, esa señora, que ahora es nuestra víctima indirecta, porque su hijo, la víctima directa, fallece, muere, es nuestra representada. Lo que sucede es que ese mismo 2018, a finales de año, se dicta sentencia condenatoria en contra de la persona que priva de la vida a la otra y la condena son 4 años de prisión y el pago de 440,000 pesos por motivo de reparación de indemnización por muerte y reparación del daño.
al año siguiente, 2019, nos vamos a ejecución penal, a los juzgados de ejecución de sanciones penales, y para intentar recobrar o litigar el asunto, ¿no? Que se le pague a la señora esta cantidad. Es hasta el 2021 que podemos tener acceso a una audiencia para solicitar, para requerir el pago de ese monto. El monto que pues el responsable de pagar el monto, de reparar el daño, es el sentenciado. Pero pues el sentenciado no paga porque el sentenciado nos damos cuenta que no tenía la solvencia económica para hacerlo. Hay un paréntesis. Entonces, el asunto, a una persona, el delito es muerte por riña, hay una cuestión solamente del procedimiento, se lleva, entonces se sentencia y se crea una especie de limbo, no por la ejecución corporal de la persona está en la cárcel, está detenida, está purgando su pena. Pero hay una bolsa de dinero que tienen todas las víctimas en términos de la ley de víctimas del Estado. No estamos hablando de la ley de víctimas, de la ley general de víctimas. O también hay un fondo federal para la atención de víctimas. Sí, hay un fondo federal que también se utiliza, pero de una manera muy distinta a la nuestra. Pero de entrada es para delitos del fuero federal. Okay. O sea, una víctima, en el caso de Nuevo León, no pudiera, acceder a esa bolsa, no. Okay. Si es del fuero local, se queda en lo local. Pero les digo, hay muchísimos requisitos para poder acceder al fondo, pero uno de ellos es la compensación subsidiaria. Okay. Y entonces ustedes se dan cuenta, porque definitivamente pues, no va a haber dinero de la indemnización que se condenó por parte del juez penal, y van a pedir al juez de ejecución de sanciones, oye, pues necesito esto para cumplir con los requisitos de la ley. Ese es el tema. Ese es el tema. Ese era el tema. Nosotros lo que hicimos fue solicitarle al juez de ejecución de sanciones penales, por favor, declara insolvente al sentenciado para que nosotros podamos legalmente entregar el recurso por motivo de compensación subsidiaria. Más o menos, monto de cuánto dice la ley de Nuevo León para pagar a la víctima. No dice cuánto. Depende del asunto. Depende de muchas cosas, del asunto y de muchas cosas, pero se parte, una de las bases puede ser, lo tenemos que tomar en cuenta, inflación. El monto en este caso eran aproximadamente 440,000 pesos. No se hace un estudio sobre eso, no se les da. Se hace un estudio, tenemos dentro de la Comisión de Víctimas una dirección específica que hace ese tipo de estudios, de análisis, y sobre todo de manera motivada y fundada dice cuánto y por qué. Porque con base en documentos legales, ¿no? Con base en la sentencia o en alguna resolución donde declaren que la persona sentenciada no tiene la solvencia económica para pagar lo que está obligada a pagar. Okay. Y ahí entonces el juez es el competente para darles un documento, el cual es el proceso donde está la... Ajá, ahí estamos ahorita en el 2021. En el 2021, 18, 19, 20, 3 años después de que sucedió el hecho victimizante, el homicidio en riña, 3 años después todavía no se pagaba absolutamente nada. Entonces, sigue la historia de los hechos, ¿no? Logramos, pedimos al juzgado de ejecución que declararan insolvente a la persona, y el juzgado nos dice, bueno, dame elementos para yo poderlo tener por acreditado. Entonces empezamos a tramitar muchísimas cosas, oficios al Instituto de Control Vehicular, al Catastral, Comisión Nacional Bancaria de Valores, inclusive hay un examen de solvencia económica, no recuerdo, un estudio socioeconómico que hace la Dirección de Trabajo Social del Centro de Reinserción, donde inclusive hablan con el sentenciado y hablan con la mamá del sentenciado, y pues de ahí se desprende que no tienen absolutamente ningún tipo de solvencia para pagar esos 441,000 pesos. Entonces, de ahí se advierte que pues no hay absolutamente nada que se pueda utilizar para pagar la reparación del daño. Una pregunta, y producto de mi ignorancia en la cuestión penal. ¿La persona sentenciada trabaja en el penal? ¿Puede trabajar, puede generar ingresos dentro del penal? Pregunto. Mira, eso exactamente lo desconozco. No sé si eso se pueda llevar a cabo. Me imagino que tu pregunta es en el sentido de
Si se puede ir juntando ahí cierto dinero para... Desconozco esa parte, fíjate. No, muy buena pregunta, no sé si eso se pueda. Lo que sí es que en 4 años, pues no creo que hubiera generado 440,000 pesos para poderle pagar a la señora. Sin embargo, bueno, algo pudiera ser algo, pero no, eso nunca fue motivo de análisis. Se pensó en eso, o sea, nomás no se ha recibido dinero y pues Exacto. Si me permiten, disculpen la interrupción, como penalista sí es posible, una persona sentenciada trabaja en el centro penitenciario, pero es muy mínima la cantidad a la que puede ser acreedor o recibir. Y pues sí, si fue sentenciado a 4 años de prisión, pues sería imposible que en esos 4 años junte 400,000 pesos. Inclusive, si es sentenciado a 30 años, oye, vamos a esperar 30 años para que se le repare el daño a la víctima. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Entonces, es hasta... en resumen, ¿no? Es hasta agosto del 2022. Porque además, recordemos, la sentencia es por 4 años de ir al centro de reinserción social. Entonces, esta persona salía en octubre del 2022 y era agosto del 2022 y apenas pudimos tramitar una audiencia de controversia. Técnicamente se llama audiencia de controversia, relativa a la ejecución de sentencia, por motivo de la declaración de insolvencia del sentenciado. Nos vamos a esta audiencia de controversia y presentamos estos documentos y el juez no accede, ¿no? El juez lo que nos explica es: con estos documentos yo no advierto que el sentenciado es insolvente, necesito más elementos. Desafortunadamente tampoco nos dice cuáles, no nos dice qué más te puedo yo llevar para que creas, o más bien para que tú tengas la firme convicción de que el sentenciado no tiene dinero. Entonces pues apelamos, ¿no? De inmediato, 5 días después ya estábamos en apelación, nos vamos al tribunal y ahí sí ya nos va muy bien. Pero lo principal, o aquí el tema que yo quisiera exponer es de esa sentencia ya de un magistrado, de una sala unitaria, es que yo le llamo una sentencia empática. ¿Por qué? Porque el problema jurídico a resolver era si con esos elementos eran suficientes para declarar al sentenciado insolvente, sí o no. Ese era el problema jurídico a resolver. Pero la realidad es que nosotros lo que hicimos valer en esa apelación fue el ir un poco más allá y no solamente explicarle eso al magistrado, sino decirle: mira, la señora, la persona que murió era el sustento económico. Eso fue hace 4 años. La señora, nosotros ya es nuestra víctima. Lleva peregrinando 4 años. Mira toda la cadena procesal que hemos seguido. El dinero que se le puede dar por compensación subsidiaria, pues es dinero que para eso está, ¿no? Es un presupuesto que para eso existe. Entonces, no se lo estoy quitando a nadie para dárselo a otra persona. Es algo noble. Accede a una sentencia noble para darle algo a una persona que bastante la está pasando mal. Además de que, pues ahí el artículo 20 de la Constitución es claro y la persona, esta señora que es víctima, tiene el derecho constitucional de acceso a la reparación del daño. Y pues hay una persona sentenciada que además ya está a punto de salir. Nosotros le explicábamos mucho a la señora que no se preocupara, en el sentido de que ella sabía que en octubre el sentenciado salía del centro de reinserción. Y ella decía: es que ya me voy a quedar sin nada, si él se va ya nunca lo vuelvo a ver. Y nosotros le explicábamos: no es tan así. La ley de ejecución, Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales habla de una manera, también el Código Procesal Civil del Estado de Nuevo León es de esta manera, no se preocupe, hay jurisprudencia que dice que aunque él salga no se va a quedar usted sin dinero, él sigue estando obligado. Esa es una explicación muy complicada. Es una explicación complicada. O sea, una víctima en estado de vulnerabilidad, pues un poquito todavía más, ¿no? Total, la sentencia sale favorable a nosotros. Primero nosotros creíamos que si nos iba muy bien,
la sentencia iba a salir favorable a nosotros con el efecto de regresar el expediente al juzgado de ejecución para que volviera a hacer un análisis y volviera a determinar si sí o si no. Pero no, la sentencia ya del toque de apelación ya directo determina insolvente al sentenciado. Directo, ya no la regresó para efectos. Él se encargó. Él se encargó. Dijo, a ver, nosotros tenemos aquí ciertos documentos, con base en las máximas de la experiencia, el sentenciado no tiene la solvencia para pagar, lo vamos a decretar que es insolvente. Entonces ahora sí, Comisión de Víctimas procede a erogar la compensación subsidiaria. Y de hecho hay una parte en la sentencia donde hace el magistrado además, en la audiencia de controversia ante el juzgado de ejecución, la defensa no se opuso, al contrario, la defensa del sentenciado decía, sí, claro, adelante, aquí está mi sentenciado, mi sentenciado no tiene dinero, declárenlo insolvente, que la instancia gubernamental que tiene el dinero pueda pagar, adelante, ¿no? O sea, no hubo oposición, no hubo nada. Debate. Entonces, nada, no hubo debate, no hubo oposición, no hubo nada, al contrario, nos apoyaba, estamos con la asesoría jurídica, venga. Y entonces ese es el resultado de la final de la sentencia. La sentencia en el Tribunal de Apelación? Es el doctor magistrado Carlos Arenas. Carlos Arenas Batis fue quien emitió la sentencia. El magistrado ya no está en el Poder Judicial de Nuevo León, pero fue él el que emitió esa sentencia, y a nosotros pues por supuesto nos sirvió de precedente porque lo empezamos a utilizar después para decir, miren cómo con estos elementos sí se puede. Es un gran criterio, porque además uno de los objetivos del sistema penal acusatorio pues es básicamente que se le repare el daño a la víctima, y pues el juez de primera instancia, que es el juez de ejecución de sanciones penales, no vio por respetar ese derecho fundamental. Pues sí, tal vez creemos que el juzgado de ejecución fue tal vez muy rígido, sí, muy cuadrado, y aquí yo no advierto, y entonces no me quiero meter en problemas. Sí. Probablemente que arriba decidan si sí o si no, ¿no? Yo creo que pudiera haber sido así. Y lo interesante de esto es que, repito, yo le llamo una sentencia empática porque atiende y le cambias la vida a una persona, ¿eh? Claro. Pues esa sentencia le cambia la vida a una señora en estado de vulnerabilidad. Bueno, si de entrada vienes con una pérdida, obviamente, por un hecho delictivo, en el cual pues, definitivamente pues, no vas a sentir justicia, no te vas a sentir frustrada, vas a tener un montón de carga emocional. Ya lo decimos de los hijos, en ese caso, ¿no? Los deudos. Y todavía tengo dinero ahí, pero no lo puedo agarrar, ¿no? Es como todavía ver más lejano lo que pudiera yo pensar que es justicia. Y luego mi juez de primera instancia me resuelve como si no quisiera darme el dinero. No te dice que no se lo quiere dar, nada más te dice, pues no te puedo yo dictaminar con una insolvencia, ¿no? Entonces, que lo arreglen ellos en alguna otra instancia. Y hasta que viene la sentencia del magistrado Carlos Arenas Batis, que sí lo hace bien. Sí, a nosotros nos encantó esa sentencia, estábamos muy contentos. Por supuesto, le hablamos a la señora, le dijimos, ganamos, ¿no? Usted ganó. Y pues también, ¿no? Contentísima. Es que, repito, le cambias la vida a una persona, le cambias la vida a una víctima. ¿Cuántos asuntos estarán así con esa pendiente de la bolsa? Cambiaron los criterios, ¿no? También a través de estos 2 años que ya sucedieron, ya pasaron después de esta sentencia, han cambiado un poco los criterios. Ya no llegamos tan al fondo de una audiencia de controversia para declarar insolvente a una persona, ya nos quedamos pasos antes. No son muchos, hablo de las víctimas que nosotros tenemos, ¿no? Claro, son pocas, son pocas. Este año estamos a punto de otorgar la primera, vamos a erogar el primer, o sea, ya tenemos todo listo, ya a finales de este mes, si todo sale bien, vamos a entregar la primera compensación subsidiaria. O sea, es mayo, entonces, ya prácticamente es mayo, no tenemos tanto, no son muchas las que nosotros como Comisión de Víctimas tenemos, ¿no? Esa es una realidad. Una pregunta, supongo que tendrán también valores con otros estados o comparativas con otros estados respecto a en los símiles de los otros estados.
¿Ese sí es igual en los otros estados? ¿O? No, esa pregunta es muy buena. La verdad es que en Nuevo León sí somos referente nacional, ¿eh? Somos referente nacional, somos de las comisiones de víctimas más grandes. En personal tenemos un buen presupuesto, o sea, sí hay apoyo, ¿eh? Hay que decirlo, sí hay bastante apoyo, sí. La materia de la política pública en materia de víctimas sí la están apoyando por medio de este órgano que yo ahorita tengo el honor de estar representando, ¿no? Como encargado del despacho. Y hay estados que no tienen comisiones de víctimas, no existen. Hay otros que son muy pequeñas, que están iniciando. No todas tienen la infraestructura tanto material, económica y humana que tiene la de Nuevo León. Okay, pues bueno, es una buena noticia, ¿no? Sí, dentro de todo lo complejo que es la materia de víctimas, en Nuevo León creo que estamos haciendo excelentes esfuerzos. Sí. ¿A cuánta gente acompañan en los procedimientos? Fíjate que hace poco hicimos un pequeño análisis y aproximadamente cada asesor jurídico representa a 1,700 víctimas. Cada asesor jurídico. Tenemos aproximadamente entre 40 y 50 asesores, un poquito menos, 48 asesores, por ahí tendremos. Esa cantidad, diario, desafortunadamente diario llegan víctimas nuevas, diario, y es acompañarlas durante todo el proceso penal. No solo tenemos asesoría jurídica, también tenemos el acompañamiento en materia de trabajo social, psicológico, pero bueno, el podcast es jurídico, ¿no? Sentencia, pero esa cantidad de trabajo tenemos en la comisión. Pues es demasiado, ¿no? Es mucho. Los asesores y las asesoras, la verdad es que son muy profesionales. Nuestra obligación o nuestra tarea como cabezas con las direcciones es capacitarles, ¿no? Estar en constante capacitación y sobre todo también el crear los mecanismos para disminuir un poco el burnout, porque la realidad es que sí hay mucho, ¿no? O sea, tenemos dividido en área de jefaturas de personas desaparecidas, feminicidios, delitos contra las mujeres, homicidios, o sea, nos tenemos que dividir. Y cada área está especializando cada vez más, ¿no? Cada vez más. El tipo de víctimas es muy diferente entre unas y otras. Ok, pues todo un trabajo titánico, ¿no? Pues te felicito. Muchas gracias. Ocupado de tiempo completo, ¿no? Sí, la verdad es que lo hacemos con mucho gusto y tengo que decirlo, el equipo es muy bueno, ¿no? El equipo, además de que nos llevamos bien y hay un muy buen ambiente laboral, la realidad es que es gente muy profesionista, muy capacitada, especializada, y eso pues, por supuesto, es un plus, ¿no? Ayuda muchísimo, sí. Ahí vamos, creo que lo estamos haciendo bien. Qué bueno. Mariana. En este caso, las personas que son investigadas por un delito que no tienen los recursos para que alguien los defienda, pueden ser representados por el Instituto de Defensoría Pública del Estado. Una persona que se duele, es víctima de un delito y no tiene los recursos de contratar un abogado privado, particular, gratuitamente tiene el derecho de que sea representado por un asesor jurídico de la Comisión Estatal a Víctimas. Así es. Nosotros somos la institución pública de asesoría jurídica a víctimas en el proceso penal. Entonces, cualquier víctima, no necesariamente tiene que ser un delito en específico o alguna posición o alguna solvencia económica. No, nosotros no es algo que no hay distinción, no nos fijamos. Nosotros estamos listos ahí para acompañar y representar cualquier delito, mientras sea del fuero local, mientras sea un delito en Nuevo León, el que sea, somos la institución pública. ¿En dónde los podemos encontrar? Si alguna persona que nos esté escuchando se duele de ser víctima de algún delito y necesita acompañamiento, asesoría jurídica, ¿dónde puede acudir? Estamos en el celular. En el celular tenemos redes sociales, tenemos Facebook y tenemos Instagram como CEAP, eso es nuestras iniciales, CEE, Comisión Ejecutiva Estatal, AV de Atención a Víctimas, NL Nuevo León, ¿no? Así, CEABNL, así nos encuentran en Facebook, en Instagram, ahí ya viene toda la información, creo que es más sencillo. Y físicamente el edificio en el que estamos está
por el túnel de Loma Larga, es Monterrey por el túnel de Loma Larga, la dirección, la calle es Lomas de San Francisco 217, ahí estamos físicamente, pero repito, por medio de redes sociales, ahí vienen, se puede mensajear, se puede chatear, vienen los links para poder acceder con nosotros y ya nosotros rápido nos podemos comunicar para dar toda la información que se requiere. De una manera sencilla para poder llegar a ustedes. Así es, sí. Sin problemas, que haya gente. Y si es en la noche, en la madrugada, ¿tienen atención 24? No tenemos atención 24 horas. Sin embargo, sí tenemos el monitoreo de los asuntos. Entonces tenemos equipos de guardia. Hay gente que de diferentes áreas para tener abarcando todas las áreas, ¿no? Que están listos para poder hacer una intervención en horario fuera del horario laboral. No estamos en las madrugadas como tal, pero sí estamos dando continuidad en la primera hora del día siguiente. Entonces, si en la madrugada llegara a suceder algo, a primera hora nosotros ya nos estamos comunicando, ya estamos yendo a donde se tenga que acudir. ¿Trabajan en colaboración o en equipo con la Fiscalía General del Estado? Cuando una persona denuncia algún hecho delictivo o se tiene alguna persona detenida por algún control de detención, ¿inmediatamente les dan vista a ustedes o ustedes solicitan, oye, cualquier denuncia nueva, por favor, avísamelo si no tiene asesor jurídico para inmediatamente representar? Sí, tenemos muy buena coordinación con la Fiscalía, con las diferentes fiscalías especializadas en general y con las fiscalías especializadas, sí, tenemos muy buena coordinación. Tenemos un sistema electrónico en el cual la Fiscalía, los agentes del Ministerio Público, pueden, al tener conocimiento de cualquier denuncia, en ese sistema nos envían un oficio de inmediato. Entonces nosotros todos los días tenemos un equipo que está revisando ese sistema y en tiempo real estamos recibiendo los oficios que la Fiscalía está generando de todos los delitos y ahí nosotros los estamos leyendo y estamos viendo y monitoreando qué nos están mandando. Aproximadamente nos llegan unos 180 oficios diarios, o sea, 180 oficios de víctimas nuevas diarios de cualquier delito. Entonces tenemos que estar muy al pendiente de ese sistema. En ese sistema, en las madrugadas no lo revisamos, pero a la mañana siguiente rápido, ¿qué fue lo que llegó? Lo revisamos rápido, pero estadísticamente en las madrugadas es cuando llega menos, pero rápido lo revisamos y atendemos. Entra un equipo interdisciplinario. Siempre el primer contacto es con un asesor jurídico, con alguien de trabajo social y con alguien del área de psicología, con psicólogos, para la primera intervención, detección de necesidades, porque no solamente es la asesoría jurídica, ¿no? La asesoría legal, es identificar cuál es el delito, cuál es el estado emocional, psicológico, físico de la víctima. Acompañamiento. Claro, qué tipo de delito es, hay hijos menores de edad, mayores de edad, es una persona en estado de vulnerabilidad, es indígena, adulto mayor, tiene una red de apoyo, o sea, eso se tiene que identificar de inmediato y lo hace un equipo especializado. Pues bueno, Víctor, te felicito por la labor tan titánica que tienes y qué bueno que estás al servicio de la ciudadanía de Nuevo León. Y pues bueno, agradecido por que estés ahora sí dándonos un poquito de tu tiempo. Mariana, no sé si tengas algún comentario final. Un placer, pues ya sabemos, si fueron víctimas de un delito, tienen quien los respalde. En la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Nuevo León podrán representarlos gratuitamente de inicio a fin. Muchas gracias por la invitación. Estos espacios creo que son muy importantes para dar a conocer la labor de la comisión, la labor del equipo especializado que ahí trabajamos. Muchas gracias. Pues a todos los que nos vieron, nos escucharon, nos vemos en la próxima. Muchas gracias.